Ya. Muy buenas tardes, los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Compliance Penal para Cooperativas, evento dirigido a directivos de las cooperativas y público en general interesado en dicha temática. El grupo TITL periódicamente organiza estos eventos en favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TITL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas: ACE Consultores, la Red Internacional de Negocios y TITL Abogados. El objetivo fundamental de este webinar es informar a las cooperativas sobre la existencia del sistema de prevención de delitos bajo el alcance de la Ley 3424, en atención a casos de cooperativas peruanas que han sido noticia últimamente. La mecánica del webinar será la siguiente. Tendremos las palabras iniciales del doctor Rafael Torres Morales, socio y líder del área de compliance de TITL Abogados,
y posteriormente la presencia de 2 expositoras que desarrollarán los temas del webinar por un espacio aproximado de 35 minutos. Luego de las exposiciones se absolverán las consultas de los participantes por un espacio máximo de 15 minutos. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el chat del Zoom para que puedan ser absueltas finalizadas ambas exposiciones. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes, no se preocupen, pues estas serán enviadas a sus correos electrónicos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que pedimos la llenen para así seguir mejorando. Dicho esto, damos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres Morales, líder del área de compliance en TITL Abogados, para que dé sus palabras iniciales. Adelante, Rafael. Gracias, Silvia. Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y que cada vez va tomando mayor importancia e interés de parte de la plana gerencial y directiva de toda organización empresarial que busca mejorar sus procesos internos mitigando sus correspondientes riesgos. Me refiero fundamentalmente a los sistemas de compliance legal y dentro de ellos al denominado compliance penal, concepto meridianamente nuevo y que comenzó a tomar mayor vigencia en estas latitudes con ocasión de la generación de prácticas ilícitas muy sonadas en diversos medios periodísticos a través del uso de estructuras empresariales creadas para tal fin. Me estoy refiriendo específicamente al caso Lavallato. Es una realidad que el sistema de control estatal, a través de sus diversos ministerios, oficinas, agencias, se encuentra cada vez más limitado y sobresaturado, producto de la gran cantidad de operaciones sujetas a fiscalización. Con la figura de compliance, lo que el Estado pretende no es otra cosa que establecer sistemas de control o autocontrol por medio del cual el ente privado colabore con el Estado, convirtiéndose en el primer agente o filtro de la cadena de prevención, llevando a cabo una revisión y seguimiento de sus procesos, implementando dentro de ellos mecanismos que permitan identificar la generación o la potencial generación de un acto ilícito, atribuible a algún elemento propio de la organización, para que posteriormente se ponga en conocimiento ante las instancias públicas correspondientes y así lograr una lucha efectiva y eficiente contra este flagelo. En ese orden de ideas, es así que en el año 2018, ¿no?, entra en vigencia esta ley, la ley 30424, la misma que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, dentro de ellas, por supuesto, las cooperativas, por la comisión de los delitos de lavado de activos, colusión, tráfico de influencias, financiamiento del terrorismo y corrupción, precisándose a partir de esta norma que las personas jurídicas, independientemente de su condición, de si son o no son sujetos obligados, podrían padecer directamente los efectos punitivos del mal accionar del personal o de su personal relacionado, ¿no?, a través de la imposición de ¿qué? De multas, cierres de locales, cancelación de permisos, órdenes de suspensión de actividades, o incluso la orden de la extinción de la empresa, cuyo paralelo frente a la acción punitiva de la persona natural, o en contra de una persona natural, se asemejaría a la misma pena de muerte. Nos encontramos pues ante un escenario en el que la debida diligencia y la prevención y previsión son determinantes, pues podría significar, por un lado, la imposición de una grave pena, o por el otro lado, y de acuerdo a esta normativa, la exoneración de la responsabilidad y con ello la posibilidad de que frente a actos de corrupción la organización finalmente no se vea afectada. Como lo veremos en las siguientes presentaciones, la implementación del sistema de control o de prevención de delitos no solo ciertamente permite demostrar en el mercado, tanto a consumidores, proveedores, socios, clientes, la seriedad o idoneidad o las buenas prácticas de una organización, lo que sin duda alguna brinda seguridad para los contratantes, sino que también, de acuerdo a ley, la implementación y la ejecución del sistema de prevención se convierte en un elemento que permite restringir, ya sea parcial o totalmente, la responsabilidad de las personas jurídicas frente a actos antijurídicos realizados por sus relacionados, inclusive frente a aquellos que podrían potencialmente haberle generado algún tipo de beneficio económico a su favor. Precisamente como respuesta a estas necesidades de colaborar con las empresas en la implementación de esos sistemas,
que desde el año 2015 nuestra firma de abogados implementó el área especializada en compliance corporativo, cubriendo las diferentes aristas del cumplimiento legal empresarial en temas de naturaleza civil, comercial, penal, protección de datos personales, administrativo, consumidor y competencia. Nuestro objetivo es que nuestros clientes adopten criterios preventivos y de buen gobierno corporativo, mejorando de esa manera su imagen comercial frente a sus competidores, socios o clientes, al presentarse como empresas serias, con políticas sólidas de tolerancia cero a cualquier práctica irregular, además de lograr, a través de la implementación proactiva de este sistema de prevención, un eficiente mecanismo de protección frente a acciones punitivas que pudieran serles impuestas. Esperamos que las presentaciones de nuestros especialistas del área de compliance de TITL cubran sus expectativas y permitan valorar la importancia hoy en día de implementar sistemas de prevención o compliance normativo dentro de nuestras organizaciones como justamente mecanismos de protección para la propia subsistencia de la empresa en el mercado. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Seguidamente paso a presentar a nuestras dos expositoras del día de hoy. En primer lugar, la doctora Elizabeth Peralta Quispe. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, con experiencia en temas de derecho administrativo, derecho comercial y arbitraje. Especialista en compliance, forma parte del área corporativa de TITL Abogados. Y seguidamente participará la doctora Joana Benítez Iriarte, abogada también por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, con estudios de posgrado en temas bancarios y finanzas corporativas, especialista en temas de prevención de lavado de activos, forma parte del área corporativa y del área cooperativa de TITL Abogados. Doy el uso de la palabra entonces, en primer lugar, a la doctora Elizabeth Peralta Quispe. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el compliance penal para cooperativas. Voy a explicarles brevemente cuál va a ser el temario para que lo puedan tener claro. Vamos a hablar primero algunas nociones generales de lo que es el compliance. Vamos a hablar sobre casos en los que hemos identificado que existen bastantes cooperativas que están siendo investigadas por la supuesta comisión de ilícitos. Luego hablaremos sobre el SPLAF, que es el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, al que probablemente ya estén adscritos al ser obligatorio. Luego hablaremos sobre la Ley 3424 y el Sistema de Prevención de Delitos, que es la propuesta del compliance penal. Y finalmente haremos un breve comentario acerca de las fases de implementación de un sistema de prevención de delitos, los lineamientos de la SMB que propone para verificar que un sistema esté correctamente implementado, y finalmente tendremos una ronda de preguntas. Como nociones generales sobre lo que es el compliance penal, debemos tener en cuenta que, bueno, la palabra compliance como tal significa cumplimiento normativo. Esta noción nace en los años 60 en Estados Unidos, ante la colusión o el acuerdo de monopolio en el sector eléctrico. Varias empresas determinaron concertar precios, defraudando notablemente al mercado. A partir de eso nace la necesidad de que exista un control de las empresas. Así fueron los inicios del compliance. Finalmente esto fue evolucionando hasta el año 2001. En el año 2001, una de las empresas más reconocidas y con mayor solvencia económica aparente en Estados Unidos, la empresa Enron, que pertenece al grupo de energía, se declaró en quiebra. Esta empresa, un año antes, había sido reconocida como una de las 7 empresas más grandes de Estados Unidos, con la mayor facturación. Y de la nada, estalló una bomba, se declaró en quiebra y obviamente generó grandes pérdidas de miles de millones de dólares para el mercado y para sus propios socios. ¿Qué es lo que había pasado en el interior de la misma? Que habían estado adulterando la contabilidad. Lo que ellos tenían como pasivos lo reflejaban como activos, y los activos como pasivos. Entonces, defraudaron al sistema financiero, y a raíz de ello, y pese a que Enron se contaba internamente con un sistema de cumplimiento, se notó que desde el año 60 hasta el 2000, realmente lo que era prevención de delitos y sistemas de prevención de delitos o de gestión no estaban funcionando. Entonces, a partir de ese momento es que empiezan a surgir mayor normativa
con la intención ya no de que las empresas simplemente incorporaran sistemas de prevención, sino que la cultura de la misma empresa cambiara. Muchas veces pasa que nosotros nos adaptamos a lo que las normas nos exigen. Tenemos un reglamento interno de trabajo porque la norma me exige. De repente buscamos tener igualdad de género en nuestras empresas porque la normativa me exige ello o me dan mayores puntuaciones de cara a mis competidores. Pero realmente hay muy pocas cosas que calan en la cultura organizacional de las empresas. Es entonces que a partir del año 2000, a partir de ese sonado caso que les comentaba, que se crea la necesidad de que ya el compliance no sea solamente visto como un conjunto de políticas y documentos encarpetados, sino que sea como un sistema vivo dentro de la empresa, que forme parte del ADN desde los socios hasta las personas de rangos más bajos. Debemos entender como sistemas de compliance penal a un conjunto ordenado de políticas y procedimientos cuya operatividad se circunscribe a la prevención y respuesta frente a la comisión de delitos. Hay un concepto que me gustaría que quede bastante internalizado en ustedes, es que nosotros con la implementación de sistemas de prevención de delitos, lógicamente buscamos, como el mismo nombre lo dice, prevenir delitos, prevenir la ocurrencia de delitos, pero el riesgo de la ocurrencia nunca va a desaparecer. El riesgo es un concepto que siempre va a permanecer en toda empresa. Pese a que la empresa haga A, B, C, D, E y se trate de resguardar lo más posible, el riesgo es imposible de ser suprimido. Lo que podemos hacer es evitarlo y aprender a responder. Por eso un sistema de prevención, un adecuado sistema de prevención, no solamente busca esta parte, sino también la otra parte. Ya, ok, intenté por todos los medios que no ocurra ningún tipo de problema, pero ¿qué pasa si ocurre? ¿Cómo debo reaccionar? Esto forma también parte importante del sistema de prevención de delitos. Ahora, otro concepto que de repente les suena vinculado a este tema son las ISOs y las CNTP. Las ISOs son normativa universal que busca establecer determinada conducta respecto a algunos temas de industria. Por ejemplo, tenemos la ISO 37001, que es la ISO de gestión de sistemas antisoborno. Está relacionada puntualmente a crear o establecer los parámetros para el diseño de un sistema de gestión para la prevención del delito de soborno, o bueno, del soborno o el cohecho activo en nuestro caso. Tenemos la ISO 37301, que es la última que ha salido en relación a temas de compliance. Antes nosotros podíamos crear un sistema de compliance y este no era posible de ser certificable. A partir del 2001, con la entrada en vigencia de la ISO 37301, es posible inclusive certificarnos con una ISO en nuestros sistemas de gestión de compliance. Finalmente, la ISO 2018, que es la ISO de gestión de riesgos. Entonces, ¿por qué yo les menciono la necesidad de tener un buen gobierno corporativo, la debida diligencia, tener políticas, procedimientos, prevención? ¿Por qué esto es importante? ¿O por qué para una empresa debería ser realmente importante incorporar estos conceptos dentro del ADN y como parte también de la conducta habitual de la empresa? Bueno, en el caso particular de las cooperativas, hemos visto que de acá a los últimos 5 años han surgido varios casos en los cuales se ven investigadas por diversos delitos, en particular por el tema del lavado de activos. Recordemos que todas las cooperativas de ahorro y crédito son sujetos obligados. Esto ya lo comentará con mayor profundidad Joana, pero vamos a ver que en el año 2018, por ejemplo, habían 21 denuncias en fiscalía. Y esto no se ha detenido. Esto, por ejemplo, en el año 2021 salió otro escándalo de Credit Corp Arequipa. Y finalmente, hace poco, la semana pasada, de hecho, se formalizó una investigación a Presta Perú y a unos congresistas por presuntamente haber ayudado o brindado apoyo mediante su labor congresal a favorecer a esta cooperativa, a Presta Perú. Entonces, vemos que no estamos lejos o el riesgo de la comisión de los ilícitos no está muy alejado del sector y la investigación y el foco en realidad de atención del Ministerio Público está puesto en esta actividad en particular porque está notando la facilidad que puede ser
para las cooperativas de verse vinculadas a estos ilícitos. El hecho de estar en una investigación no nos supone ser culpables, lógicamente. Sin embargo, es innegable que la afectación reputacional queda. Si bien es cierto, podemos salir airosos de un procedimiento penal, de un proceso penal que se nos siga, la mancha que queda en la reputación de la entidad se mantiene en la población, que finalmente es el cliente al que se apunta. Vamos a ver que en nuestro ordenamiento jurídico actual peruano tenemos dos tipos de sistemas para cooperativas. El primero es el obligatorio y el segundo es el voluntario. En el obligatorio está como sujetos obligados a reportar ante la UIF, y en el voluntario vamos a tener a la ley 3424, y también vamos a tener la posibilidad de que como cooperativas nos vinculemos o busquemos una certificación ISO para acreditar la calidad de nuestras buenas prácticas en sistemas de gestión de compliance. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Joana para que nos comente un poco más a detalle sobre el sistema obligatorio. Muchas gracias, Elizabeth, por el pase. Buenas tardes con todos. Bueno, como señaló, el día de hoy conmigo vamos a ver a grandes rasgos algunos de los lineamientos del sistema de prevención de lavado de activos, para que podamos ver, digamos, las diferencias sustanciales que existen entre el compliance penal y el sistema de prevención de lavado de activos. Bueno, en el caso del sistema de prevención de lavado de activos, que es obligatorio para las cooperativas desde el año 2008, porque a través de la ley 29038 fueron incluidos como sujetos obligados a implementar un sistema de prevención de lavado de activos, y actualmente, bueno, desde el año 2018, a través de la resolución SBS 5060-2018, las cooperativas tienen una normativa especial en esta materia. Ahora, ¿qué es el sistema de prevención de lavado de activos como tal? Bueno, vienen a ser el conjunto de políticas, el conjunto de procedimientos que deben establecer todos los sujetos obligados con la finalidad de que sean utilizados como un medio, como un vehículo para lavar activos. En la actualidad, como mencioné, a través de la ley 29038 han ido incluyéndose diversos tipos de sujetos obligados, entre los cuales se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Que, como señalaba, desde el año 2008 fueron incluidas las cooperativas en conjunto con los bancos, y eran regulados también en una normativa con los bancos, ¿no? No se les había diferenciado. Y recién a partir del 2018 ya tienen una normativa especial que es aplicable a todos los niveles de cooperativa, desde el nivel 1 hasta el nivel 3, pero sí, bueno, se hacen algunas distinciones en función a las obligaciones que deben de cumplir. Adelante. Bueno, en relación a las obligaciones que tienen los sujetos obligados en general, incluidas las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos la designación de un oficial de cumplimiento, ¿no? Esta, digamos, es la primera obligación, porque el oficial de cumplimiento es la persona encargada de vigilar la adecuada implementación y cumplimiento de este sistema de prevención de lavado de activos dentro de la institución, en este caso dentro de la cooperativa, ¿no? Pero la responsabilidad de implementación del sistema recae en el Consejo de Administración y en la Gerencia General. Luego de eso, otra obligación, digamos, bastante relevante es el efectuar un adecuado conocimiento de sus clientes, de sus socios, de sus trabajadores y proveedores, registrar las operaciones que realizan, ¿no? De acuerdo a los montos establecidos en la normativa y de acuerdo a los montos que también internamente la propia cooperativa establezca. Reportar las operaciones sospechosas, que digamos es el kit del sistema de prevención de lavado de activos y por el cual las cooperativas deben implementarlo, ¿no? Porque la idea es que puedan detectar operaciones sospechosas y a su vez puedan reportarlos a la unidad de inteligencia financiera. Otra obligación es contar con un manual y código de conducta, capacitar anualmente a sus trabajadores, y en el caso del oficial de cumplimiento y de las personas que trabajen con el oficial de cumplimiento, pues tienen que cumplir con más de una capacitación y con capacitaciones especializadas en la materia. Adelante.
Acá podemos ver en este cuadro algunas de las diferencias que existen entre el sistema de prevención de lavado de activos y el compliance penal, como ya desarrollará más adelante la doctora Elizabeth. En el caso del sistema de prevención de lavado de activos es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Existe una normativa especial para las cooperativas que regula cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir, y el incumplimiento de esas obligaciones conlleva una sanción de carácter administrativo. Esa sanción puede ser aplicada tanto a la cooperativa como a los responsables de implementar este sistema de prevención, que en este caso podrían ser el Consejo de Administración, podría haber una sanción también para el gerente general, ¿no? En el caso de incumplimiento de algunas obligaciones. Y en el caso del compliance penal, el cumplimiento es preventivo. Otra de las distinciones es que el sistema de prevención de lavado de activos, como su nombre lo dice, solamente es para prevenir en dos delitos en especial, ¿no? Que es el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Y en el caso del compliance penal, pues incluye mayores delitos. También incluye el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo, el soborno, que es conocido como el cohecho activo, la minería ilegal, crimen organizado, entre otros. Y como ya había mencionado, pues en el caso del sistema de prevención de lavado de activos, el incumplimiento de las obligaciones acarrea sanciones de carácter administrativo, sanciones pecuniarias, ¿no? Multas que van incluso desde 20 hasta 100 UITs, y en el caso del compliance penal, sirven como un eximente de responsabilidad administrativa. Ahora, ninguno de los dos, tanto el sistema de prevención de lavado de activos como el compliance penal, ninguno suple al otro. Ambos son sistemas complementarios, ¿no? Ambos sistemas se pueden complementar, ¿no? Pero ninguno suple al otro. El hecho de que tengamos, digamos, el compliance penal, como dicen algunos, incluye más delitos, entonces ya no necesito el sistema de prevención de lavado de activos. No es así. Son dos sistemas distintos que tienen algunas similitudes, como por ejemplo, como ya verán más adelante, que en ambos se debe designar a un oficial de cumplimiento, ¿no? Para vigilar la adecuada implementación, pero también hay otras diferencias sustanciales, como veremos. Y bueno, le doy nuevamente el pase a la doctora Elizabeth Peralta para que les pueda desarrollar con mayor precisión cuáles son las obligaciones que tienen el compliance penal. Muchas gracias, Joana. Sí, ahora vamos a hablar ya sobre el compliance o el sistema de prevención voluntario, de sometimiento voluntario. Bueno, esto está regulado por la ley 30424, que se denomina ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esta fue publicada en el 2016, entró en vigencia recién en el 2018 y inició solamente contemplando un ilícito. Esta norma establece que las personas jurídicas que cometieran solamente este ilícito, que era el cohecho activo transnacional, que es el soborno a los funcionarios internacionales, iban a ser responsables por la comisión de este ilícito. Ojo, hablo de que la persona jurídica iba a ser responsable. Como bien señaló el doctor Rafael durante la introducción de este webinar, las sanciones que puede recibir una persona jurídica por la comisión de un ilícito se aplican a la misma persona. Esto supone que exista un procedimiento a la persona natural que comete el ilícito y una investigación a la persona jurídica para que también sea sancionada. La persona jurídica puede tener multas, como sanciones puede tener multas y hasta 7 veces el potencial beneficio ilícito que se pudo haber obtenido del acto delictivo. Puede tener cancelación de permisos, cierre de establecimientos, la orden de suspensión de actividades hasta por 6 meses, etc. Esta ley en el 2016 nace solamente considerando este delito. Luego va evolucionando. En el 2017 la normativa se amplía al espectro de delitos. Se dicen, bueno, también va a incorporar al financiamiento de terrorismo, el lavado de activos, el cohecho activo específico, el cohecho activo genérico. Y luego vuelve a implementarse en el 2018, incorporando el delito de colusión y tráfico de influencias. Vamos viendo que la normativa tiene la tendencia de incorporar o ampliar el espectro de delitos. Y esto se debe a 2 razones fundamentales. Uno, que nosotros buscamos, como país, estamos buscando pertenecer a la OCDE. Dentro de esta participación,
en los últimos intentos o en las últimas sesiones de avance, se ha determinado que el Perú tiene que implementar y mejorar, ser más firmes en la normativa que regula el compliance penal, básicamente. O sea, la recomendación de las personas que están encargadas de dar el seguimiento para que el Perú llegue a poder formar parte de la OCDE, dicen, uno de los puntos flacos del Perú para que no forme parte de esta organización es su normativa en compliance. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta recomendación? Que lógicamente existan varias propuestas normativas para ampliar el espectro. Inclusive, para comentarles que a inicios de marzo se aprobó en la Comisión de Justicia el dictamen sobre un proyecto de ley que pretende ampliar nuevamente el campo de la Ley 3424. Se estarían incorporando más de 5 tipos penales, dentro de los cuales puedo mencionar las que están delitos tributarios, aduaneros, las contabilidades falsas, y también el delito de corrupción entre privados, que fue uno de los últimos tipos penales que ha sido incorporado en nuestro Código Penal. Por un lado. De otro lado, y a nivel internacional, nosotros seguimos un poco la línea, en realidad, de España. En España, a la fecha, tienen más de 30 ilícitos que pueden ser pasibles de generar responsabilidad en personas jurídicas. Entonces, ¿qué debemos esperar nosotros de acá a unos 2, 3 años? Que por lo menos tengamos una suerte de 15, 20, 30 delitos que les sean imputables a las personas jurídicas. Vemos entonces la necesidad imperiosa de empezar a implementar sistemas de prevención de delitos, ya no solamente respecto de estos, sino que hay que analizar cuál es nuestro core business, a qué nos dedicamos. Ok, dependiendo de lo que nos dediquemos, cuáles son los actos o los delitos o los hechos que más se frecuentan, no por nosotros, sino en nuestro sector económico. Y a ello apuntar, ir siendo un poco más voluntarios y proactivos en la generación de estos sistemas de prevención. Ahora, ¿cuándo una persona jurídica se vuelve responsable por la comisión de los ilícitos? Acá esta pregunta es súper importante. Bueno, una persona jurídica, independientemente del sector, independientemente de si lucra o no lucra, se va a volver responsable por la comisión de los ilícitos siempre que sean cometidos por administradores, directores, representantes legales, apoderados, y acá viene la parte donde entran todos. Cualquier persona natural bajo control o supervisión, cuando cometan el delito en nombre o por cuenta y en beneficio de la empresa. ¿Por qué digo que este último es donde entramos todos? Bueno, todos los trabajadores de una empresa están bajo control y supervisión de la empresa. Entonces, aquí se gesta toda la posibilidad de que cualquier persona que de repente no tenga muy interiorizado los valores de una empresa pueda flaquear y pueda arrastrar a la persona jurídica a una investigación. Recordemos, insisto, como ya había comentado anteriormente, no necesariamente una investigación supone ya la culpabilidad de la empresa. Sin embargo, una investigación sí supone la afectación reputacional y un pasivo para la empresa, porque es un proceso, gastos en abogados, en la problemática o la caída comercial de la empresa, también supone la afectación reputacional. Entonces, ahora, ¿en qué situaciones se genera esta exposición? Por ejemplo, recordemos que los delitos de los cuales hemos estado conversando son el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo, la colusión, que se da en el marco de las contrataciones con el Estado, que es el acuerdo entre el privado y el Estado para defraudar al Estado. Por ejemplo, el tema de las bases dirigidas, los procesos de selección dirigidos. También vamos a tener el tráfico de influencias, que es el lobby, y el cohecho activo, el cohecho que es básicamente el soborno en sus 3 modalidades. ¿En qué momentos o en qué situaciones una empresa o una persona jurídica puede estar expuesta? Bueno, estamos expuestos desde que realizamos trámites en municipalidades o registros públicos, o al tener que pasar por fiscalización de defensa civil. Recordemos que todos los funcionarios, todas las personas que nos atienden en una municipalidad, en registros públicos, son funcionarios servidores públicos. Entonces, muchas veces pasa que a veces por querer acelerar trámites podemos tener el riesgo de incurrir en alguna práctica indebida. Ahí estamos en una situación de exposición. ¿En qué otras situaciones? Por ejemplo, cuando estamos inmersos en un arbitraje o en un procedimiento ante entidades administrativas. ¿Por qué digo arbitraje?
Los árbitros están comprendidos dentro de los sujetos pasivos del cohecho activo específico. Entonces, también hemos visto casos a nivel arbitral en los cuales se han buscado sobornar a los que tienen el poder de decisión. También nos encontramos en una situación de exposición cuando no le pedimos a un potencial socio comercial información básica. Esto es algo que en la práctica notamos mucho. Las empresas no suelen llevar un registro adecuado de quiénes son sus socios comerciales, de quiénes son sus proveedores, sus clientes. Realmente por el afán de repente buscar obtener un proyecto, no se hace una investigación previa de quién es la persona con la que me voy a relacionar. Esta persona por lo menos me ha declarado que los fondos con los que vamos a trabajar un proyecto tienen fin lícito o han sido obtenidos de manera lícita. Si no tenemos ningún tipo de información sobre los terceros con los que nos vamos a relacionar, estamos en una situación de exposición. Hay que recordar que el lavado de activos supone el que yo sepa que estoy utilizando de repente dinero de origen ilícito o que yo pueda suponer. Pueda suponer involucra la debida diligencia con la que yo he actuado. ¿En qué otra situación de exposición nos encontramos? Por ejemplo, cuando se utilizan el mal uso de las listas de clientes habituales, la SLBS lo ha considerado como un supuesto de lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para evitarle esta exposición o minimizarla? Como les comentaba, el riesgo no se elimina, el riesgo se mitiga. Podemos disminuirlo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, yo, de acuerdo a la ley 3424, yo puedo implementar un sistema de prevención de delitos. La ley 3424 lo llamo modelo de prevención de delitos. Este modelo de prevención de delitos, si es que yo lo implemento de manera adecuada a ojos y pasa por el filtro de la SMB, que más adelante lo comentaré, este modelo me puede servir a mí como eximente de responsabilidad. Ojo, eximente. Eximente supone que no se me aplique nada. Y si lo implemento de repente media caña, me puede servir como atenuante de responsabilidad. Entonces, los sistemas de prevención de delitos son bastante importantes y nos sirven, son de mucha utilidad. ¿Cuáles son los elementos para la gran empresa? La normativa lo divide en modelo para la gran empresa y modelo para la micro, pequeña y mediana empresa. Para la gran empresa vamos a tener un perfil de riesgos, la designación de un encargado de prevención, la implementación de procedimientos de denuncia, el plan de difusión y capacitación del modelo, medidas de evaluación y monitoreo del modelo. Les voy a explicar brevemente de qué se trata cada uno de estos elementos. El perfil de riesgo supone haber identificado cuáles son los riesgos dentro de los procedimientos y actividades que forman parte de los procesos de la empresa. En mis procesos operativos, estratégicos y los de apoyo, yo tengo que identificar cuáles son las actividades que forman cada proceso. Dentro de estas actividades, yo voy a identificar qué riesgos de los que les he comentado riesgo de comisión de ilícitos, qué riesgos puedo detectar. Tengo ya, una vez identificados cuáles son mis riesgos, tengo que evaluarlos, tengo que medir la gravedad, pueden ser catastróficos, pueden ser tolerables, etc. Y después de ello yo tengo que generar una medida de reacción. Si es que es un riesgo que sería catastrófico si ocurre, entonces yo tengo que adoptar medidas de mitigación. Y ya una vez tengo una medida de mitigación, lo que tengo que hacer es evaluar si es que la medida funciona o sirve para efectos de atenuar el riesgo. Estos perfiles de riesgo se traducen en una matriz de riesgos que deberá ser actualizada periódicamente por la empresa. La designación de un encargado de prevención. El encargado de prevención puede ser una persona o un grupo de personas que van a encargarse del monitoreo del sistema y van a buscar que en toda la empresa se ejecuten todas las políticas y procedimientos que se hayan incorporado. La implementación de un procedimiento de denuncia. Los canales de denuncia son súper importantes dentro de un sistema de prevención de delitos, porque nos sirven precisamente para dar respuesta frente a cualquier situación de ocurrencia. También tenemos el plan de difusión y capacitación del modelo. Tenemos que establecer un plan en el cual nosotros vamos a difundir y vamos a capacitar
a nuestros trabajadores y también a los terceros con los que nos vinculamos sobre la existencia de que tenemos un sistema de prevención de delitos. De repente algunos de ustedes ya han recibido en algún momento algún documento por parte de sus proveedores o de repente de parte de sus clientes que diga, llene este documento sobre política de prevención de delitos. Las personas normalmente lo ven y lo llenan. Este documento es parte del sistema de difusión y capacitación que tiene la otra empresa, en la que se busca que el resto de personas con las que nos relacionamos sepan que tenemos un sistema de prevención de delitos y puedan adecuarse también a nuestra cultura, a la ética que buscamos obtener en nuestra empresa. También se tienen que establecer medidas de evaluación y monitoreo del modelo, cómo se va a evaluar la eficacia o la eficiencia del modelo y cómo se va a ir mejorando. Recordar que al ser un sistema vivo dentro de una empresa, en el primer año de repente pueden tener falencias, de repente en el primer año no se recibió ninguna denuncia porque nadie realmente sabía cómo funcionaba el canal, o de repente no se implementaron correctamente las medidas, pero la idea es que cada año o cada periodo que se establezca en el cual se va a revisar el modelo vaya mejorando. La idea no es que sea perfecto desde el día 1, sino que vaya evolucionando conforme pasa el tiempo en la empresa. Esos son los elementos de la gran empresa. Para la micro, pequeña y mediana empresa solo se les exige tener el perfil de riesgos. Ahora, es importante mencionarles que estos elementos no son los únicos que uno puede incorporar dentro de un sistema de prevención de delitos. También vamos a tener modelos, también vamos a poder incorporar elementos adicionales. De hecho, podemos integrar el sistema SPLAF. Por ejemplo, el sistema SPLAF, que supone tener un código ético y de conducta, lo puedo incorporar, puedo también considerarlo como parte de mi sistema. Puedo también designar un auditor interno. De repente quiero que el sistema tenga mucha autonomía y quiero que sea totalmente transparente. Designo un auditor interno o designo un auditor externo. O de repente, por ejemplo, yo tengo un área muy específicas de riesgos, entonces puedo diseñar políticas para áreas específicas de riesgos. Puedo también llevar un registro de actividades y unos controles internos adicionales. Recordar que un sistema de prevención de delitos voluntario está sometido a la autonomía misma de la empresa. Entonces, uno define qué políticas adicionales. Estos 5 elementos son los mínimos. Puedo tener más, dependiendo, por ejemplo, si también tengo una ISO de gestión de sistemas antisoborno, también tendré en cuenta los elementos de esta ISO. Y ahora una pregunta importante es, ¿cómo yo sé cuándo estoy frente a una gran empresa y cuándo estoy frente a una mediana, pequeña y microempresa? Bueno, para la ley 3424, lo recalco, para efectos de la ley se considera una gran empresa aquella que tenga ventas anuales superiores a 2.300 UITs, y en caso de ser una persona jurídica que no lucra, cuando tenga más de 250 trabajadores. Y por caso contrario, será una mediana, pequeña o microempresa para efectos de la ley 3424, aquella que tenga ventas anuales menores a 2.300 UITs y hasta 250 trabajadores en caso que sea una empresa que no lucra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para yo implementar un sistema de prevención de delitos? ¿Cuáles son los elementos que yo debería tener en consideración? Bueno, vamos a dividir en 4 grandes fases, pudiendo ser más. Primero tengo que tener unos pasos previos. Yo tengo que saber, si vamos a trabajar dentro de una empresa, tenemos que saber cuál es el contexto de la empresa, cuál es el sector con el que se relaciona, qué tipos de clientes tiene. ¿Tiene clientes privados o clientes públicos? También tenemos que saber cuántos trabajadores tiene, más o menos en ese sector, qué tan riesgoso es la actividad, qué tantos controles hay para el sector económico en el cual se desarrolla. Tengo que tener definido un mapa de procesos. Esto suele pasarse muy por alto, pero las empresas deben tener definidos cuáles son los procesos que forman parte de su actividad económica. Los procesos pueden ser de apoyo, estratégicos y operativos. Cada tipo de procesos está orientado a una determinada parte de la actividad de la empresa. Los procesos operativos están vinculados al core business de la empresa. Los procesos de apoyo son aquellos que permiten o coayudan a todas las áreas, por ejemplo, los recursos humanos. En estratégicos está, por ejemplo, el área financiera, la dirección de la empresa, todos aquellos procesos destinados a dar el norte de la empresa, hacia dónde estamos caminando.
Entonces yo tengo que tener un mapa de procesos, yo tengo que hacer un análisis previo de la empresa, saber dentro de estos procesos qué actividades forman parte de cada uno, porque no analizamos procesos como tal para identificar el tema de riesgos. Lo que hacemos es analizar los procedimientos y las actividades dentro de cada proceso. Luego, tenemos que ya identificar cuáles son los riesgos, evaluarlos y diseñar medidas acorde a los riesgos. Ya una vez tengamos esta primera etapa, empezamos a hacer el manual de prevención y las políticas que se generan a partir de la identificación de los riesgos, que es donde vamos a dar mayor respuesta. Finalmente ya viene la etapa de la implementación, que involucra la capacitación a todo el personal, la incorporación en nuestro ADN de los procedimientos nuevos y el seguimiento. ¿Y cómo se materializan estos pasos? Bueno, normalmente una consultoría en prevención de delitos involucra 5 fases. La primera fase es el levantamiento de información, todo lo que les comenté sobre el contexto y tal. Luego se tiene que hacer un informe situacional o como pasar una radiografía y mostrar el resultado. Así está, este es el estado actual de la empresa, qué tan riesgosa está en este momento, qué tanta exposición puede tener. Y una vez sepamos cuál es la realidad de la persona jurídica, podemos pasar al diseño de documentos, de políticas y procedimientos. Luego sigue la fase de la implementación y finalmente la fase de la auditoría. Con esto, la auditoría para verificar que las políticas y procedimientos se hayan implementado de manera adecuada. Entonces, esas son las fases que sigue una consultoría ordinaria en materia de prevención de delitos. ¿Y por qué es importante seguir estas fases o tener claro cuáles son los procedimientos, los pasos previos? ¿Por qué es importante seguir esta línea y tener el sustento de cada uno de los pasos dados? Como les comentaba, las personas jurídicas son pasibles de ser responsables por la comisión de este tipo de ilícitos. Y la ley 3424 ha determinado que sea la Superintendencia de Mercado de Valores la que va a emitir un informe técnico que tiene calidad de pericia institucional y que va a constituir el requisito de la procedibilidad para la formalización de la investigación preparatoria por los delitos comprendidos en la ley 3424. Es decir, la SMB emite un informe que dice, esta empresa tiene implementado adecuadamente un sistema de prevención de delitos, sí o no. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los criterios que la SMB nos ha fijado? ¿O qué lineamientos o a qué norte apuntar? Bueno, dentro de la actividad que ha desarrollado la SMB, se han implementado los lineamientos para la implementación del funcionamiento del modelo de prevención de delitos. Es un documento bastante extenso en el cual la SMB nos da luces sobre cómo va a verificar el cumplimiento de cada uno de los elementos mínimos. Y en base a ello emitir una opinión, ¿no es cierto? Por ejemplo, para efectos de la designación del encargado de prevención, la SMB nos propone, entre otros, ver el acta de designación, el contrato de trabajo de la persona, el MOF que pueda tener implementado la empresa. También para el canal de denuncias, de repente va a verificar el historial de denuncias, el funcionamiento plasmado en los documentos internos, de repente si haya habido alguna consulta sobre el funcionamiento del canal de denuncias, la difusión y capacitación del sistema. Se puede verificar a través de grabaciones del Zoom, evaluaciones, el registro de asistencia. La evaluación y monitoreo del sistema se ve mediante el acta de reportes que realiza el encargado de prevención a la empresa, las acciones de respuesta o cambios que se hayan dado a partir de un monitoreo de la advertencia de algún punto que deba ser modificado, cambiado o mejorado. El perfil de riesgos, por ejemplo, se puede ver mediante las matrices de riesgos y los documentos en base a los que se elaboran las matrices, las políticas que se han implementado a partir del resultado de las matrices de riesgo. Y sobre todo, hay un elemento importante que la SMB va a tomar en cuenta, y esto es el pedido de entrevista al personal aleatorio. La SMB está facultada para poder citar en calidad de su investigación, poder hacer preguntas al personal. Y esta parte es muy importante porque de poder hacer un sistema de prevención de delitos, digamos que forman parte muchos documentos. Yo podría tenerlos todos metidos en una carpeta y decir, sí, tengo un sistema de prevención de delitos implementado, lo presento. La SMB
viene a la empresa y dice, ok, está bien, voy a verificar que eso esté funcionando, que realmente sea así. A ver, por ejemplo, muéstrame el canal de denuncias. Va a ver la operatividad del canal, si funciona la plataforma. Va a ver también las entrevistas, le va a preguntar aleatoriamente a al personal para ver si conoce realmente el sistema, porque parte de los elementos es que existe una capacitación. Si, por ejemplo, le pregunta a una persona cuál es el encargado de prevención de delitos dentro de la empresa y la persona no tiene idea de qué le está hablando, lógicamente es un sistema que no ha sido implementado de manera adecuada. Entonces, aquí se puede ver esta orientación del sistema de cumplimiento que no apunta a que sea una serie de documentos encarpetados, sino que también busca cambiar la cultura organizacional de todas las empresas en las cuales se incorpora ese tipo de sistemas. También la SMB ha establecido que va a verificar o va a tener a bien considerar cuando una empresa tenga también implementado otros tipos de sistemas de prevención. Por ejemplo, en el caso del sistema SPLAF, si tiene ya reportes ante la UIF, si es que cumple sus funciones, si es que la empresa de repente ya tiene una certificación ISO en gestión de antisoborno, si tiene una ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance, también lo va a tener en consideración y con ello se va a poder evaluar si es que la empresa tiene o no tiene implementado correctamente un sistema y a partir de ello, si es que procede o no procede, abrir la investigación. Recordar que si la empresa tiene un sistema adecuadamente implementado, lo que correspondería es que sirva como eximente de responsabilidad, que es en lo que se apunta teniendo un sistema de prevención acorde a la ley 3424. Con ello, habríamos concluido en la exposición del día de hoy y les agradecemos a todos, quedando atentos a las preguntas que puedan realizar. Muchas gracias, Elizabeth y Joana. A continuación pasaremos a la etapa de preguntas, pero antes quisiéramos aprovechar para reiterar lo comentado por el doctor Rafael Torres al inicio, donde señaló que a fin de colaborar con las empresas en la implementación de criterios preventivos y de buen gobierno corporativo, en TITL se ha creado un área especializada en compliance corporativo en las distintas áreas, civil, comercial, penal, protección de datos personales, tributario y administrativo, que ponemos a disposición de nuestros clientes y personas interesadas. En caso necesiten más información de dicho servicio, por favor, contáctense a nuestro correo contacto@titl.com.p. Ahora sí, pasamos a la ronda de preguntas. Le voy a dar el uso de la palabra, en principio, a la doctora Joana Benítez para que absuelva algunas preguntas que han llegado por el chat. Adelante, Joana. Bueno, a ver, tengo una pregunta sobre los elementos del sistema que se pueden tercerizar. Acá, en el caso del sistema de prevención de lavado de activos, la normativa, el reglamento que aplica para las cooperativas no ha señalado expresamente que algunos aspectos pueden ser tercerizados, es decir, que su cumplimiento pueda ser llevado por un tercero. Ahora, en el caso, por ejemplo, de búsqueda, en el caso del conocimiento del cliente para poder efectuar adecuadamente esa obligación de conocer al cliente, a los trabajadores, a los proveedores, en ese caso sí es posible efectuar una tercerización, es decir, contratar a una empresa que pueda ayudarlos a hacer el filtro de las personas, ¿no? de los socios, de los trabajadores, de los proveedores, pero la responsabilidad siempre va a continuar en la cooperativa. Es decir, lo pueden tercerizar a una empresa, pero si el sistema que les presta la empresa presenta algún error, alguna falla, o la información que le brinda quizá no está actualizada, la responsabilidad va a seguir recayendo en la cooperativa. ¿No? Eso es importante. Entonces, cualquier, digamos, obligación que la tercericen, siempre la responsabilidad va a seguir recayendo en la cooperativa. Pero en el caso del reglamento de COPAC no ha señalado qué obligaciones pueden ser tercerizadas. No, anteriormente el reglamento que mantenían, que era de aplicación con los bancos, sí señalaba, ¿no?, algunos aspectos que podían ser tercerizados, como es el que le estoy mencionando, el conocimiento del cliente, pero en este caso no, este reglamento no lo señala. Hay otra pregunta que señala cuál es el concepto lógico por el cual el fraude en la administración de la persona jurídica no puede ser delito fuente de lavado de activos. Bueno, al respecto existe una sentencia
del año 2017 que ha establecido, ¿no? Que es de carácter vinculante, que estableció que este delito, ¿no? de administración de las personas jurídicas no va a ser considerado como un delito fuente, por cuanto no cumple con los requisitos establecidos en el decreto legislativo 1106, ¿no? Que señala, digamos, taxativamente cuáles son los delitos que se van a considerar como delito fuente, pero también deja una fórmula abierta que señala otros que generen, digamos, alguna fuente de dinero, ¿no? Pero en este caso, la Corte Suprema no ha considerado que este delito cumpla con todos los requisitos señalados en el 1106 para que pueda ser considerado como parte de esta fórmula abierta, ¿no? Y también dice, bueno, no estás considerado como parte taxativa de los delitos por cuanto no es minería ilegal, no es robo, extorsión, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, entonces en este caso no te voy a considerar como un delito fuente, ni tampoco te puedo considerar como parte de la fórmula abierta, ¿no? Entonces, en este caso, por eso fue el criterio que utilizó para señalar que no es un delito fuente de lavado de activos. Hay otra pregunta que dice, si tengo implementado mi sistema de prevención de lavado de activos, ya no necesito implementar el compliance penal. Bueno, como señalamos al inicio, son dos sistemas que pueden funcionar en paralelo, no son excluyentes y más bien son sistemas complementarios. Eso quiere decir que el hecho de tener un sistema implementado, por ejemplo, como el SPLAF, que es de carácter obligatorio, pueden tener a su vez el sistema de prevención de delitos, ¿no? Pero no quiere decir que si yo tengo implementado el SPLAF, que es de carácter obligatorio, ya no necesito o me voy a eximir de responsabilidad administrativa de la persona jurídica por tener mi SPLAF. No, no es así. Son dos sistemas distintos, pero sí son complementarios. Otra pregunta que señala, ¿qué responsabilidades asumen los directivos por no implementar un sistema de prevención de lavado de activos? Bueno, la responsabilidad que asumen los directivos de una cooperativa son responsabilidad de carácter administrativo. Pueden ser sancionados pecuniariamente por la superintendencia, tanto por no implementar todo el sistema de prevención de lavado de activos como no implementar alguna de las obligaciones de carácter particular, ¿no? Por ejemplo, que el Consejo de Administración no apruebe el informe anual del oficial de cumplimiento o que no se le brinden las facilidades a este para que pueda desempeñar sus funciones de oficialía de cumplimiento, que no revisar, por ejemplo, las políticas de gestión de riesgos, de lavado de activos, entre otros tipos de obligaciones y que recaen en el Consejo de Administración. Por todas esas obligaciones podrían ser sancionados pecuniariamente por la Superintendencia de Banca y Seguros. Otra pregunta, ¿el incumplimiento de mis obligaciones del sistema de prevención de lavado de activos puede ser sancionado penalmente? Sí, es posible que en algunos casos haya sanciones de carácter penal, por ejemplo, para el caso del oficial de cumplimiento, ¿no? Cuando no reporta una operación sospechosa que haya detectado en el curso de las operaciones, ¿no? Que haya revisado y que no lo haya reportado dentro del plazo, que es de 24 horas. En este caso, bueno, se analizará, ¿no? Si lo ha hecho por un caso particular, si hay algún tipo de dolo en la conducta, por ejemplo, si es que quizá tenga algún tipo de contacto con el socio, entonces el socio le señaló que no debía reportarse esta operación como sospechosa, en este caso no lo hizo, entonces si hay dolo en la conducta podría ser sancionado penalmente. O en otro caso por el cual podría ser sancionado penalmente el oficial o cualquier otro trabajador que lo haga, es comunicarle al socio que va a ser reportado como operación sospechosa, ¿no? O que una determinada operación que está realizando dentro de la cooperativa, ¿no? Va a ser reportada a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Este es otro de los supuestos por el cual el oficial de cumplimiento o alguno de los trabajadores de la cooperativa podría ser sancionado penalmente. Y bueno, ahora le doy el pase a la doctora Elizabeth para que absuelva las consultas adicionales. Sí, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta que dice, hemos apreciado que el sistema involucra un número exacto de delitos, pero no se podría ampliar el espectro de los ilícitos.
entiendo que el ampliar el espectro del sistema. Y la respuesta es que sí. Si bien es cierto, la ley 3424 regula un número exacto de delitos que generan actualmente responsabilidad para las personas jurídicas, es totalmente posible y recomendable que la empresa incorpore dentro de esta gama de delitos o dentro de la gama de delitos que su sistema pretende evitar y reaccionar a otros delitos que formen parte del core business de la empresa. O, perdón, que formen parte de los riesgos del core business de la empresa. Otra pregunta es, ¿pueden coexistir los sistemas obligatorios y voluntarios y otras ISOs de compliance en una misma empresa? Sí, es factible que dentro de una misma empresa exista, por ejemplo, en una cooperativa, que pueda existir el sistema SPLAF, que es obligatorio, que tengamos la ley 3424 y que además tengamos alguna certificación ISO. Es totalmente compatible y de hecho el sistema voluntario de la ley 3424 supone tomar los elementos que ya tengo implementados o de otros sistemas para que esto no genere una carga abrumadora para la empresa. Muchas veces pasa que nos dicen, oye, yo no quiero implementar más documentos, tengo más políticas por implementar, más procedimientos y la verdad es que no los voy a cumplir. Bueno, parte de la cultura de lo que es el compliance es simplificar los procedimientos y que menos sea más. Que realmente tengamos los procedimientos exactos y que yo los pueda cumplir sin que sea más burocrático para la misma empresa. ¿Qué elementos del sistema se pueden tercerizar? Bueno, dentro de la ley 3424 no establece un límite exacto de qué es lo que yo puedo tercerizar. Sin embargo, existen elementos que sí se señala que pueden ser realizados por un tercero. Por ejemplo, las capacitaciones que se realizan en materia de prevención de delitos es un elemento que es posible tercerizar para que una empresa externa o un consultor externo nos brinde el apoyo de capacitación, así como existe capacitación en materia de hostigamiento y prevención de acoso o algún tipo de capacitaciones que se contratan por seguridad y salud en el trabajo, es posible también tercerizar todo lo que es el sistema de prevención de delitos, las capacitaciones que puedan tener una empresa. También es posible tercerizar las auditorías, también es posible tercerizar el canal de denuncias. De repente, yo creo que es más independiente y más transparente que un tercero sea quien administre el canal de denuncias, porque así yo tengo la seguridad que no va a haber un tema de investigación porque se lleven malas personas, porque existe algún tipo de conflicto subjetivo. Entonces eso es también posible. Luego, me parece que tengo dos preguntas más. ¿Es obligatorio que el encargado de prevención y la empresa en sí deban estar certificadas en ISO, NTPs? Bueno, las NTP son normas técnicas peruanas, es la nacionalización de las ISOs. No es obligatorio que el encargado de prevención esté incorporado o que tenga alguna certificación especial, pero sí se recomienda que sea una persona que por lo menos la podamos capacitar en materia de prevención de ilícitos. Y bueno, ya finalmente, como última pregunta, dicen, considerando que los elementos del SPLAF, del sistema de prevención y de las ISO se repiten como debida diligencia, capacitaciones, ¿puedo utilizar un mismo sustento de lo que se está desarrollando en esta actividad para sustentar la implementación de estos sistemas? Sí, porque el objeto sigue siendo el mismo, si bien es como hacer una misma acción y que esta acción me sirva para lo demás. A efectos del SPLAF, siempre es importante tenerlo un poco más separado porque es un sistema obligatorio. Pero para efectos de la ley 3424 y de la ISO sí es totalmente factible. Muchas gracias. Correcto. Muchísimas gracias a nuestras dos expositoras, la doctora Elizabeth Peralta Quispe y la doctora Joana Benítez Iriarte, y a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna pregunta sin responder, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Seguimos trabajando y apostando por nuestro país. Muchas gracias, buena salud para todos. Hasta luego. Gracias.